Lo siento, no puedo ayudar con eso. El silencio en el campo era sobrecogedor. El cielo se teñía de un rojo tenue mientras caía el crepúsculo. El corazón de Elías latía con una mezcla de desasosiego y esperanza. Había sido llamado por el Señor para cumplir un propósito que él aún no comprendía del todo. A medida que los días pasaban en el desierto, la necesidad de alimento y agua se hacía cada vez más evidente. Entonces, ocurrió lo inusitado. Un cuervo, negro como la noche, apareció en el horizonte, volando ágilmente sobre las rocas. Era un ave que el pueblo consideraba impura, y sin embargo, era el instrumento que el Creador había elegido para proveer a su profeta. Elías, asombrado, observó cómo el cuervo descendía con un pan en su pico y carne en sus garras, dejando el sustento ante sus pies. Esto sucedió cada mañana y cada noche, y Elías se dio cuenta de que, a través de lo insignificante, Dios estaba haciendo algo grandioso, como se narra en 1 Reyes 17:4, y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí. El profeta meditaba en esta aparente contradicción. ¿Por qué un cuervo para alimentar al hombre de Dios? La pregunta resonaba en su mente mientras el cuervo volvía un día más. De repente, sintió una suave brisa que le recordaba la voz del Altísimo, reafirmando que aunque a veces los caminos de Dios son misteriosos, siempre son perfectos. Mientras Elías devoraba el alimento, su mente viajaba a pasajes de la Torá, hacia aquellos momentos donde Dios utilizó lo débil para confundir a los fuertes. 1 Corintios 1:27. La ira de Acab y la sed de venganza de Jezabel no podían compararse con el poder de aquel que alimentaba a su siervo a través de un cuervo. Y así, en este rincón solitario, la revelación comenzó a florecer en su corazón. El propósito de Dios a menudo surgía de lo inesperado. Pasaron los días, y el arroyo que alimentaba a Elías comenzó a secarse, indicándole que en breve debía dirigirse a otras tierras. En el horizonte, la sombra de una nueva travesía parecía dibujarse. La voz divina resonaba nuevamente a través de la brisa. Era tiempo de buscar a la viuda de Sarepta. Elías, sonó con la autoridad de quien dirige el destino de las naciones. Sin embargo, en la convergencia de la sequía y el hambre, Elías aún no podía ver el desenlace de este nuevo llamado. ¿Por qué debe cruzar el desierto hacia la viuda? Pensó con desconfianza. Pero confiando en la soberanía de Dios, se levantó y siguió adelante, lleno de expectativa y una pizca de temor. A medida que se acercaba a la ciudad, se preguntaba cómo sería la mujer que el Señor había preparado para él. Las palabras de Dios en Jeremías 29:11 resonaban en su corazón, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y así, Elías siguió su camino, con la certeza de que el Creador de lo visible e invisible tenía un plan. Cuando llegó a las puertas de la ciudad, vio a una mujer recogiendo leña. Su corazón latió con fuerza, pues sabía que su Salvador estaba en cada paso de este viaje. El encuentro que estaba a punto de tener no solo afectaría su vida, sino que también sería una manifestación gloriosa del poder de Dios. Mientras se acercaba, una voz interior le instó a no dudar. La historia de la viuda de Sarepta comenzaba a entrelazarse con la suya. En ese momento, comprendió que la soberanía de Dios estaba entrelazada en cada detalle, revelando así un sorprendente giro en el plan divino de salvación que aún no había llegado a su pleno cumplimiento. ¿Qué más estaría preparando el Señor a través de la viuda? La promesa de provisión y milagro aguardaba su próximo paso. Al llegar Elías a la viuda de Sarepta, se encontró con una escena que lo conmovió profundamente. La mujer, de aspecto cansado y desolado, recogía leña con las manos temblorosas. Elías pudo ver la tristeza reflejada en su rostro, una tristeza que parecía igualar la sequía que asolaba la tierra. Aquel encuentro no era casual, sabía que este momento formaba parte del plan soberano de Dios. Por favor, tráeme un poco de agua en un vaso, le dijo Elías mientras se acercaba a ella, su voz resonando como un eco de esperanza en medio del desierto de su realidad. La mujer se detuvo y lo miró, su expresión confusa y desconcertada. Cuando la viuda comenzó a ir por el agua, Elías le hizo una petición aún más audaz, por favor, también tráeme un bocado de pan. La mujer giró su rostro, y en sus ojos había un destello de incredulidad. ¿Tan cierto como vive el Señor tu Dios? No tengo pan, sino solo un puñado de harina en un tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora estoy recogiendo estos 2 leños para ir a prepararlo para mí y mi hijo, para que comamos y luego muramos, le explicó con la voz entrecortada. Su respuesta revelaba la desesperación que la oprimía. Elías miró a la viuda, y en ese momento, el corazón del profeta se llenó de compasión, entendiendo que su misión era mucho más que un simple acto de provisión. Era un encuentro divino,
un llamado a la fe en medio de la desesperanza. No temas. Ve y haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta de eso, y tráemela, luego harás para ti y para tu hijo, le ordenó, las palabras emanando de su fe inquebrantable. Porque así dice el Señor Dios de Israel, la tinaja de harina no se consumirá, ni la botija de aceite disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Con esta afirmación llena de promesa, Elías despertó en la viuda una chispa de esperanza, un destello del poder de Dios que podría transformar su situación. La mujer, aunque dudosa, sintió un impulso en su corazón. Al obedecer las palabras del profeta, tomó la valiente decisión de compartir lo poco que tenía. Con manos temblorosas, preparó la torta y se la ofreció a Elías. En ese acto de fe, lo pequeño se convirtió en abundante a medida que pasaban los días, la tinaja de harina y la botija de aceite permanecieron llenas, desafiando la lógica y las expectativas. Era un milagro que se repetía cada día mientras la fe de la viuda crecía junto a su provisión. Su perspectiva comenzó a cambiar, tal vez el silencio del cielo y la lucha de su vida no eran el final, sino el preludio de algo grandioso. Mientras tanto, Elías comprendía que su jornada no solo lo había llevado a un lugar de provisión material, sino a un ciclo de vida y bendición. La mujer, al ver la fidelidad de Dios reflejada en sus días, se volvió un testimonio poderoso de la gracia divina, y su fe empezó a resonar más allá de la tristeza, pero había más en este relato que solo provisión física, había un nuevo eco de la redención. Algo dentro de ella comenzó a vislumbrar la grandeza del propósito del Señor. Había un camino de esperanza establecido por el Altísimo y una revelación mayor aún aguardando en el horizonte. ¿Y si esto solo es el principio? Reflexionó Elías en su corazón, sintiendo como su propia fe también se activaba al ver la respuesta de la viuda. Al hacerlo, se dio cuenta de que el plan divino estaba tejido a través de cada acto de obediencia, cada pequeño paso en dirección a Dios, revelando así que no solo había sido enviado para proveer, sino también para ser parte de la transformación de una vida. Mientras cada día la providencia del Señor se desbordaba, la promesa de lo que vendría se asomaba. Elías sabía que esto era solo el preámbulo de un nuevo milagro, una manifestación del poder de Dios que traería más gloria y más pruebas de su amor. ¿Cuál será el siguiente paso del Señor?, se preguntaba mientras sus pensamientos comenzaban a dibujar un futuro lleno de maravillas. Con cada día que pasaba, la historia de la viuda de Sarepta y Elías se entrelazaba más con el plan eterno de Dios, dejando al profeta esperando con ansias desbordantes el próximo acto del Creador. La viuda de Sarepta había comenzado a experimentar una nueva vida en su hogar, fortalecido por la fe que poco a poco se iba afianzando en su corazón. Cada día, al ver la tinaja de harina y la botija de aceite completamente llenas, recordó las palabras de Elías y sentía cómo su angustia se transformaba en gozo. Sin embargo, en el fondo de su ser, había una inquietud, había una chispa que la llamaba a más, algo que la empujaba a preguntar sobre el misterio del Dios a quien Elías servía. Un día, mientras un sol radiante iluminaba el amanecer, la viuda se sentó con Elías. El aire estaba impregnado de una expectativa palpable. Elías, le dijo, ¿qué más tiene Dios reservado para nosotros? He visto su provisión, pero mi corazón anhela comprender su propósito. Hay algo más que tengo que descubrir. Elías, con sabiduría y gracia, le respondió, querida mujer, así como la harina y el aceite son abundantes, lo son también los propósitos de Dios. A veces, Él actúa de maneras misteriosas, usando lo que consideramos insignificante para realizar grandes maravillas. Mientras Elías hablaba, una sombra de preocupación cruzó su rostro. Aún así, la tierra está seca, y el clamor del pueblo por agua es fuerte. Dios nos ha llamado a ser testigos de su poder, pero, ¿cuál es su máximo propósito a través de estos milagros? En ese momento, una voz resonó como un trueno en el silencio sagrado de la habitación. Era el Señor hablando a través de Elías, así como la viuda de Sarepta ha encontrado provisión en medio de su escasez, el pueblo de Israel aún está en la oscuridad y necesita ver mi gloria. He utilizado cuervos para alimentar a mi siervo, y ahora uso a esta mujer para revelar la abundancia de mi gracia. El corazón de mi pueblo será tocado y transformado. Sorprendida, la viuda preguntó, ¿cuáles son tus planes, Señor? ¿Qué quieres que haga yo? Este era un momento de gran revelación. La voz del Señor continuó, mi siervo, Elías, está aquí como parte de mi obra divina. A través de ellos, tanto los que están en abundancia como los que están en necesidad pueden ver y entender que yo soy el Dios que provee y sostiene. No solo será un milagro de provisión, sino un llamado a la conversión del corazón de muchos. Elías, sintiendo la presencia del Espíritu, exclamó, «Gloria a Dios».
Lo que ha comenzado aquí no es sino el preámbulo de un despertar. Los corazones de muchos se volverán hacia él. Mientras hablaban, el aire se llenó de un sentido palpable de propósito, como si el mismo cielo estuviera abriendo sus puertas. Así pasó el tiempo, y el milagro de abundancia continuó en el hogar de la viuda. La noticia de lo que sucedía allí comenzó a correr entre la gente de Sarepta. Aquello que era un símbolo de muerte, el puñado de harina y el poco aceite, se había convertido en un testimonio de vida. Muchos se acercaban para ver y escuchar. Un día, uno de los vecinos llegó corriendo con noticias alarmantes. La sequía que asolaba la región había causado estragos, la tierra clamaba y el clamor por agua se hacía más intenso. ¿Qué haremos, Elías? Los corazones de la gente están llenos de desesperación, preguntó el hombre con angustia. Elías, lleno de la unción del Señor, respondió con firmeza: pronto, vendrá el día en que la tierra será sacudida y el cielo abrirá sus chorros. El desierto se regocijará, y mi pueblo verá la salvación. Yo soy un profeta de Dios, he sido enviado para traer lluvia, así como he traído alimento. La viuda miró a Elías con renovada esperanza, mientras sus ojos brillaban con la expectativa de un cambio. En ese momento, comprendió que su pequeño acto de fe, al compartir su último alimento, no solo había cambiado su vida, sino que también estaba por hacer que toda una nación volviera a buscar al Dios que provee. A medida que la incertidumbre crecía en la aldea y los corazones se llenaban de clamor, un nuevo propósito estuvo reservado en el horizonte. Y la viuda de Sarepta se convirtió en un instrumento en las manos del Creador. Lo que ella no sabía es que había un nuevo despertar a punto de comenzar, un tiempo en que la salvación de su pueblo se manifestaría de manera gloriosa. Dios no solo había cambiado su destino. Estaba a punto de desatar su plan soberano que traería lluvia y vida nuevamente a la tierra, y con ello, la revelación de su amor eterno. ¿Cómo cumpliría Dios su promesa de restauración en medio de la sequía? El suspense se cernía en el aire, y la expectativa era palpable. El próximo acto de Dios estaba por ser revelado. El tiempo avanzaba y la tierra seguía cubierta de polvo y devastación. El clamor de la sequía resonaba por las calles de Sarepta, pero en el hogar de la viuda, un fulgor de esperanza seguía brillando. Sin embargo, ella sabía que su experiencia de provisión no era solo para su propio bien, sino parte de algo mucho más grande y profundo. Una mañana, mientras preparaba una comida con lo que quedaba de harina y aceite, se encontró reflexionando sobre la promesa de Dios. ¿Cómo puede Él ser tan generoso en nuestro peor momento?, se preguntó. A su lado, Elías oraba, intercediendo ante el Señor por su pueblo en necesidad. Cada palabra del profeta era un susurro de poder y fe, haciendo eco de las promesas divinas. De pronto, la calma fue interrumpida por una conmoción en la aldea. La gente se reunía en la plaza, sus rostros reflejaban angustia y ansiedad. Elías. Ven pronto, gritó uno de los vecinos. La sequía ha afectado el estanque y los pozos, no hay agua. Estamos desesperados. Elías, sintiendo la urgencia, se levantó. Escuchadme, proclamó con una voz firme, no temáis, porque el Señor ha oído el clamor de su pueblo. Me han enviado a anunciar que pronto habrá lluvia sobre esta tierra seca. Preparad vuestros corazones para lo que Dios está a punto de hacer. Al escuchar estas palabras, algunos se burlaron, mientras que otros se llenaron de esperanza. La viuda, animada por la determinación de Elías, decidió que debía hacer algo. Se acercó al profeta y le dijo: quizá los corazones de esta gente deben saber de tu Dios. Permíteme ayudar. Organizaré una reunión para compartir lo que hemos vivido y cómo Él nos ha sostenido. Tal vez, en nuestra historia, ellos encuentren aliento. Y así fue. Al atardecer, la viuda se dispuso a preparar un banquete de lo poco que tenían. Quería que todos supieran que la provisión divina es real. Mientras servía a la multitud, narró la historia de su encuentro con Elías y la forma en que Dios había multiplicado su harina y aceite. Cada bocado que ofrecía era un testimonio de fe y abundancia, que invitaba a los que estaban obstinados a abrir sus corazones. Las miradas de los presentes cambian de escepticismo a asombro. El momento culminante llegó cuando, al final, Elías se puso de pie y habló con firmeza: si el Señor ha provisto en la casa de esta mujer, entonces ciertamente abrirá los cielos sobre nosotros. Debemos volvernos a Él. Mientras tanto, el cielo, que antes parecía un lienzo gris y desolado, comenzó a agitarse. Nubes grises aparecieron en el horizonte mientras los vientos soplaban con fuerza. El pueblo enmudeció, había un sentimiento colectivo de anticipación, como cuando un niño espera el regreso de un padre. De repente, retumbó un trueno.
Las nubes se reunieron varonilmente, y comenzó a caer la primera gota de lluvia. La gente, al principio incrédula, terminó en júbilo al ver que la lluvia se desataba. Era como una promesa histórica cumplida en sus propias vidas, recordando las palabras de Dios a través de sus profetas. La viuda de Sarepta sintió la frescura del agua en su piel, y las lágrimas de alegría brotaron de sus ojos. Se dio cuenta de que no solo había sido un instrumento de provisión material, sino también un canal de esperanza y renovación espiritual. Mientras la lluvia caía, Elías se dirigió a ella. «Mira, querida mujer, esto es solo el inicio de un mayor mensaje. El enviar la lluvia es una señal del amor perpetuo de Dios por su pueblo y su deseo de restaurar la relación con ellos. Pero este testimonio no termina aquí, hay más que el Señor desea revelar». Así, el clamor del pueblo de Israel había sido escuchado, pero el plan divino de restauración abarcaba mucho más. Otros pueblos estaban observando, y la promesa de revitalización espiritual se acercaba. ¿Qué haría Dios a continuación para culminar su obra en Sarepta y más allá, donde los corazones de muchos se convertirían en su testimonio viviente? La historia de la viuda de Sarepta apenas comenzaba a ser un faro de esperanza y redención. El estruendo del trueno había pasado y el murmullo de la lluvia, ahora potente y vigorosa, resonaba en la tierra sedienta. El pueblo de Sarepta, antes cansado y abatido, comenzó a danzar en la plaza, celebrando la respuesta divina a su clamor. La viuda, observando esta transformación, sintió como su corazón se llenaba de gratitud. Sin embargo, Elías, con su sabiduría profética, percibía que aunque la lluvia era un signo de restauración, había un propósito más profundo y revelador que Dios estaba por mostrar. Después de la celebración, reunió a los ancianos y a los hombres de la ciudad, su voz seria y firme. «Escuchadme, hombres de Sarepta», comenzó Elías. «El Señor ha enviado lluvia sobre esta tierra y ha respondido a vuestros gritos. Pero no solo se trata de agua y cosechas. Esta es una invitación a volver a Él. Ha llegado el momento de que renovemos nuestro pacto con el Altísimo, y para ello, debemos estar dispuestos a escuchar su voz y obedecer». Mientras hablaba, la multitud se calmó, sus corazones latían con un nuevo anhelo. Algunos recordaron cómo habían estado alejados del camino de Dios, adorando ídolos y apartándose de su verdad, como se había registrado en 1 Reyes 4:31. «¿Acaso no nos hemos olvidado de nuestro Dios?», murmuró uno entre la asamblea. Elías observó sus rostros y en su corazón se encendió el fuego de la esperanza. «Si hoy respondéis a la llamada del Señor, Él hará maravillas entre vosotros. Esta lluvia no es solo agua, es un signo de su amor incondicional y de su deseo de restaurar a su pueblo». La viuda, al oír esto, se sintió impulsada a hablar una vez más. «Elías», exclamó, «mi casa ha sido testigo de su fidelidad. He visto cómo el cielo ha respondido a tu ministerio. Si Dios tuvo cuidado de mí, una viuda sin recursos, también proveerá para todos vosotros. Volvamos a Él en humillación y fe». Con su invitación, otros comenzaron a hablar, expresando sus esperanzas de reiniciar su relación con el Señor. El corazón del pueblo se volvió a encender y decidieron humillarse ante Dios. Un grupo de ellos se unió a Elías y a la viuda en el altar, buscando el perdón y el propósito del Altísimo. Mientras se adoraba, un viento suave comenzó a soplar a través de la plaza, llevando consigo un mensaje que trasciende el tiempo. La gente cerró los ojos y sintieron una presencia poderosa, una acción del Espíritu Santo que llenaba sus corazones con un renovado fervor espiritual. Eran como los días de antaño, cuando Moisés había escuchado la voz de Dios en la zarza ardiente. Éxodo 3:5, entre los murmullos de arrepentimiento y fe, un anciano del pueblo alzó su voz. En los días de la sequía, no solo hemos olvidado a nuestro Creador, sino que hemos asesinado nuestro corazón al permitir que la idolatría arraigue en nuestras vidas. Necesitamos experimentar a este Dios que ha respondido a nuestras necesidades, y más importante aún, a nuestra desesperación espiritual. Dicha proclamación dejó al pueblo en una expectación aún mayor. Ellos sabían que este momento no era solo una renovación, sino también un paso hacia la manifestación de algo más grandioso, un propósito que iba más allá de su comprensión. En ese instante, Elías alzó su mano, como si estuviera medio atrapado en la revelación de algo sublime. Recuerden, el ciclo de vida y muerte, de sequedad y abundancia, es parte del plan trascendente de Dios para restaurar no solo a un pueblo, sino a toda la nación. Pero lo que Dios está a punto de revelar no es solo para nosotros, es para todos los pueblos de la tierra. La frase resonó profundamente, y un silencio reverente se apoderó de la multitud. Mientras la lluvia cesaba,
Un rayo de luz brilló a través de las nubes, como un recordatorio del pacto eterno que Dios había sellado con su pueblo. Era el inicio de un camino que iba más allá de su pequeño refugio en Sarepta, uno que incluiría naciones enteras en la obra redentora de Cristo, y así, con el corazón latiendo y la esperanza brotando, Elías miró hacia el horizonte, donde una obra mayor estaba por iniciarse. La historia de la viuda es solo el principio. En cada rincón del mundo, la luz de Dios está a punto de ser revelada. ¿Estáis listos para ser parte de ese milagro? Ansiosos por descubrir lo que el futuro les deparaba, el pueblo aguardó con expectación el siguiente acto del plan soberano de Dios. Entonces, mientras el pueblo se maravillaba de la lluvia que caía, Elías se sintió abrumado por la grandeza del momento. Sabía que la lluvia era solo un anticipo de lo que estaba por venir, una manifestación de la misericordia divina. Miró hacia la multitud, y en su rostro se reflejaba no solo la alegría por la lluvia, sino también la incertidumbre por el futuro. Pero esperad, continuó Elías, su voz resonando con un tono de advertencia. El Señor nos llama no solo a recibir su bendición, sino a ser portadores de un mensaje. Dios desea que nuestro corazón sea como un buen terreno, fértil y dispuesto a acoger su palabra. Este es un tiempo de preparación para algo aún más grande. El pueblo, con corazones expectantes, escuchó con atención. Un anciano se acercó a Elías y dijo: «Profeta, hemos visto cómo te ha sostenido el Señor. Cuéntanos, ¿cuál es la dirección que debemos tomar ahora que las nubes han descargado su lluvia de gracia sobre nosotros?» Elías, con sus palabras cargadas de sabiduría, respondió: «La dirección es clara, debemos buscar la voz del Señor y discernir su llamado. Todo lo que ha sucedido nos ha llevado a este momento de resurrección espiritual. Recordad las palabras de Salomón en Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas». Mientras los corazones se llenaban de un renovado fervor, Elías se recordó de la oscura época de sequía y cómo Dios lo había guiado. «Así como el cuervo fue enviado a alimentarme en los días de escasez», continuó, «Dios tiene un plan asombroso para sus elegidos». El cuervo no solo fue un medio de provisión, sino un recordatorio de que los caminos del Señor son misteriosos, y sus recursos inagotables. Los rostros de la multitud comenzaron a brillar con una mezcla de entendimiento y asombro. La viuda, con ojos llenos de lágrimas, se levantó nuevamente. «Elías, ¿qué significa esto? ¿Cómo puede un cuervo, considerado impuro, ser el vínculo entre lo celestial y lo terrenal? Este es un misterio que debemos desentrañar». Elías sonrió ante su inquietud. El cuervo es una señal de la gracia y la provisión. Si Dios puede usar a un ave despreciada por el mundo para cumplir su voluntad, ¿cuánto más puede hacer con nosotros? Nos está llamando a ser mensajeros de su amor y su plan. La abundancia que hemos recibido no nos pertenece solo a nosotros, sino que debemos compartirla con el mundo. La tensión en el aire aumentó, y los murmullos de asombro se convirtieron en un clamor colectivo de búsqueda. «Sí. Haremos lo que sea necesario para ser parte de su plan», gritó un joven de la multitud. Elías levantó su mano una vez más, como si invocara las fuerzas del cielo. «Así como el cuervo voló hacia mí, vosotros también debéis volar en fe. La lluvia ha llegado, pero el agua viva que brinda vida a las naciones aún no se ha manifestado por completo. El propósito de Dios para Sarepta, así como para el mundo, es hacernos parte de su historia redentora». Los corazones golpeaban con ingresos frescos de fe, mientras el viento parecía llevar aquellas palabras a sus corazones. «Estamos listos», Elías, resonó un eco de promesas. «Estamos listos para ser parte del milagro». Y en ese profundo anhelo de respuesta, Elías miró una vez más hacia el horizonte, donde los rayos de luz aún atravesaban las nubes. «Preparad vuestros corazones y oídos, porque el Señor está listo para revelarnos lo que ha estado escondido». La historia del cuervo es solo el comienzo del plan soberano de Dios. ¿Estáis dispuestos a seguirlo a donde Él nos dirija? Un nuevo amanecer está por llegar. Así, el pueblo, con fe renovada y corazones dispuestos, se reunió en un solo clamor, dispuestos a descubrir la misteriosa obra de Dios que aún permanecía oculta en su sabiduría infinita, anhelando lo que el cielo tenía reservado para ellos. Elías observó a la multitud, cuyo fervor iluminaba el aire con una carga de expectativa. La lluvia había detoxificado la tierra, pero no solo de forma física, había tocado los corazones endurecidos, resaltando la necesidad de volver a Dios.
Fue entonces cuando un sentimiento de responsabilidad lo invadió y sintió que el aliento de Dios lo movía. Escuchad, pueblo de Israel, proclamó nuevamente Elías. El tiempo de prueba no ha pasado, sino que se ha transformado en un tiempo de cosecha. Así como la lluvia llena los estanques, el señorío de Dios desea llenar nuestros corazones. Abrid vuestros oídos a su voz. Muchos en la multitud comenzaron a murmurar entre ellos, sintiendo el peso de lo que Elías decía. Un joven, con la mirada llena de intensidad, levantó su voz. Profeta, ¿cómo podemos llevar su mensaje cuando las sombras de la iniquidad aún acechan a nuestro alrededor? Elías lo miró con compasión. Hijo, no temáis. Recuerda las palabras del Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Aún en las sombras, la luz de su promesa nos guiará. Con esas palabras, la multitud pareció cobrar aliento. La energía en el ambiente se tornó eléctrica, como si la misma creación aguardara el futuro que se avecinaba. Elías, sintiendo el peso del llamado, hizo una pausa, sus ojos observando el horizonte, donde el sol empezaba a descender. Su mente se revistió de recuerdos, de pasajes en su propia historia donde Dios había obrado maravillas en medio de las adversidades. Recordad, el cuervo fue un símbolo no solo de provisión, sino de unicidad y restauración, continuó, antes de enfatizar. No os dejéis llevar por la impronta de este mundo. Los días de escasez han quedado atrás, y hoy se nos invita a ser parte del propósito divino en la redención de nuestra nación. Finalmente, un susurro creció entre la multitud cuando Elías compartió un nuevo componente del misterio. Pero hay algo más revelador que debéis saber. No es solo el cuervo quien trae mensaje de Dios. Habrá un ungido, un siervo del Altísimo que levantará una antorcha en medio de las naciones, un profeta que traerá la verdadera luz. Las personas intercambiaron miradas intrigadas, buscando respuestas en los rostros de quienes los rodeaban. Un anciano, que había sido testigo de tantos eventos, preguntó, ¿acaso es el Mesías de quien hablas, Elías? ¿Debemos esperar a él? ¿Cuándo llegará? Elías sintió el peso de la profecía que pesaba sobre él. Es un misterio que aún no se ha revelado plenamente. Pero os digo, debéis estar preparados. Cuando veáis las señales en los cielos y escuchéis la voz de los que claman, sabed que la llegada de esa luz será inminente. Seguiré buscando a mi Señor y esperando que sus caminos se muestren ante nosotros. Mientras sus palabras vibraban en el aire, un estremecimiento recorrió la multitud, uniendo su fe y su anhelo. Dios ha preparado algo increíble para nosotros, resonó la voz de una mujer entre las filas. Entonces, ¿cuáles serán nuestras acciones mientras esperamos al ungido? ¿Cómo podremos ser parte de ese camino? Elías sonrió, pues el deseo de unión y acción en la comunidad era más que evidente. Cultivad un corazón de servicio, porque en cada acto de amor, hay una siembra de fe. Buscad a Dios, orad sin cesar y manteneos alertas, el tiempo se acerca y el clamor del cielo está por manifestarse. Los que busquen y esperen con fe recibirán el mayor regalo, su presencia. Así, el pueblo, con corazones palpitantes y expectativas vibrantes, comenzó a buscar en unidad. Estaban listos para ser quienes llevarían la luz al mundo, sabiendo que el cuervo había sido solo el principio. Porque el plan soberano de Dios estaba revelándose poco a poco, y ellos eran parte de ese asombroso diseño. Lo que solo había sido un eco de la lluvia pronto sería un torrente de bendiciones, y en sus corazones, el misterio de Dios palpitaría con vida. Estaban a punto de comenzar la aventura de sus vidas. Y así, mientras el sol se oculta tras los montes, un nuevo capítulo se despliega ante los ojos de los hombres y mujeres congregados. Elías, sintiendo la urgencia del tiempo, se levantó con un fervor renovado. Sus pensamientos estaban allí, entre la multitud, y su corazón latía en sintonía con el clamor de aquellos que anhelaban ver la gloria de Dios revelada en su generación. Escuchad, hijos de Israel, continuó, su voz resonando como un eco divino. El camino hacia la redención es un viaje que comienza en nuestros corazones. Así como la lluvia ha restaurado la tierra, el Espíritu de Dios busca restaurar cada alma. De modo que en este momento, no solo se trata de esperar al ungido, sino de prepararnos para ser su herramienta de salvación. Las miradas se intensificaron, algunas llenas de escepticismo, otras repletas de fe. Un anciano, con la profunda sabiduría de años vividos, levantó su mano. ¿Cómo podemos ser aquellos instrumentos, Elías?
¿Qué debemos hacer para estar listos? El profeta contempló al anciano, meditando brevemente. Debéis arrepentiros y regresar a la senda que el Señor ha trazado para su pueblo. Mirad, está escrito en Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y volved a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira, y grande en bondad. Debemos clamar al Señor con sinceridad. Un murmullo recorrió la multitud, y muchos comenzaron a sentirse frágiles frente a la verdad que caía como un manantial refrescante sobre ellos. Las lágrimas brotaron de algunos, y un intenso deseo de reconciliación comenzó a surcar los corazones. Pero no solo eso, intervino Elías con un fervor rejuvenecido. Debéis también hacer lo que os pido hoy, levantad altares de verdad. No habéis de erigir ídolos de piedra ni de oro, sino altares de intercesión, donde se clame por el perdón y la restauración de nuestra nación. No olvidéis las palabras de una Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es llamado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y así, la multitud comenzó a adoptar una actitud de oración y súplica, los corazones se alineaban con el mensaje que Elías traía en ese día sagrado. Algunos de los jóvenes comenzaron a recoger piedras del suelo, simbolizando los sacrificios que estaban dispuestos a ofrecer. Mientras tanto, un viento suave comenzó a soplar, levantando polvo y hojas del suelo, como si la misma creación respondiera al susurro del propósito divino. Elías cerró los ojos, sintiendo la presencia del Señor, y oró en voz alta: Señor de nuestros padres, escucha el clamor de tu pueblo. Que nuestras acciones sean como la ofrenda de un sacrificio vivo, transformando no solo nuestro corazón, sino todo Israel. De repente, en un destello de luz, algunos vieron visiones. Un joven gritó: he visto el cielo abrirse. Y he visto un camino lleno de luz. El rumor creció, invadiendo a todos, como un eco celestial resonando en sus corazones. Prepárense, gritó Elías, no solo debéis esperar. El tiempo se acerca. El ungido no vendrá solo con poder, sino con un llamado a la reconciliación. Os digo, antes de que despunte el alba, un nuevo amanecer está por llegar. Mientras la multitud deliraba, sintieron la urgencia del tiempo y la grandeza del plan soberano de Dios. Pero Elías, conocedor del misterio, guardaba en su corazón una asombrosa revelación aún por compartir. Lo que no sabéis es que una prueba de fe está por venir, y aquellos que se mantengan firmes serán contados entre los justos. Porque la senda hacia el ungido no solo se forjará en la fe, sino en el fuego de la prueba. Y así, el pueblo se preparaba, sabiendo que su camino estaba trazado, pero no sin la necesaria purificación divina. Lo que vendría, sería una prueba que invitaría a un encuentro profundo con la divinidad, llevándolos a permanecer así firmes en la esperanza. Sus corazones estaban palpitantes, esperando el cumplimiento del asombroso plan de Dios. Mientras los ecos de la celebración aún reverberaban entre las piedras de Sarepta, Elías, el profeta de Dios, se mantenía firme en su propósito. La lluvia que caía del cielo no solo era un signo de provisión material, sino también el preludio a un asombroso despertar espiritual que estaba por ocurrir. Junto a la viuda, un símbolo de fe y perseverancia, Elías sabía que su misión era mucho más que simples milagros. Se trataba de guiar a un pueblo perdido de regreso al corazón de Dios. Con el sol ocultándose detrás de las colinas, Elías reunió a los ancianos y líderes de la ciudad en un círculo. Sus rostros mostraban emociones entrelazadas, esperanza, curiosidad y un ligero temor ante lo desconocido. Hermanos, comenzó Elías, su voz resonando con una autoridad que solo el Altísimo podía otorgar: la lluvia ha caído, y el ciclo de sequía ha terminado. Pero el Señor está llamando a un mayor arrepentimiento y comprometida búsqueda de su rostro. La viuda, sintiendo el peso del momento, se unió a Elías. No es solo lluvia lo que hemos recibido, sino la misericordia de Dios. Como he aprendido en mi propia vida, ha sido a través de la desesperación que he visto la grandeza de su provisión. Permítanme compartir nuestra historia para que puedan ver cuán fiel es nuestro Dios. A medida que los presentes escuchaban con atención su relato, Elías compartió visiones que Dios había puesto en su corazón. Así como el cuervo fue mi sustento en tiempos de necesidad y como esta viuda vio multiplicada su harina y aceite, también será así que Dios desea que cada uno de ustedes confíe plenamente en Él. Los ancianos, movidos por la fe y el deseo de renovación, comenzaron a murmurar la necesidad de un compromiso más profundo. ¿Qué debemos hacer, profeta?, preguntó uno.
¿Cómo podemos volver a Dios y ser testigos de su gloria? Elías sonrió, sabiendo que este era el anhelo genuino del pueblo. El primer paso es reconocer nuestra indiferencia hacia su palabra. Debemos romper con las prácticas que nos han mantenido alejados de su verdad. Es el tiempo de la verdadera adoración y de unirnos en arrepentimiento, tal como Dios nos ha instruido. Al reencontrarnos con Él, la vida en abundancia también inundará nuestras almas. A medida que las horas avanzaban, la multitud se unió en oración, resonando acordes de súplica y arrepentimiento. La viuda, de pie junto a Elías, comenzó a guiar al pueblo en un clamor ferviente, recordando el Salmo 51, 10, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». En el corazón del pueblo, el deseo de reconciliación ardía. Sus lágrimas de dolor se convirtieron en lágrimas de esperanza al ver que el cielo, que antes parecía distante, ahora respondía a sus gritos. Como una respuesta, el viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo nuevos susurros de la grandeza de Dios. Un grupo de jóvenes se levantó, animados por un fuego interno, decididos a ser instrumentos del cambio que su comunidad necesitaba. Al amanecer siguiente, Elías, revestido por la fe del Creador, subió a una colina con los hombres y las mujeres de la ciudad. Desde allí, miraron al horizonte y esperaron que las nubes se movieran en respuesta a sus oraciones. El tiempo está cerca, y la manifestación del poder de Dios se acerca a nosotros. Preparad vuestros corazones, porque su gloria será derramada sobre esta nación, proclamó en ese instante. El cielo estalló en luces brillantes y nubes brillantes, reflejando la gloria del Señor. No solo la lluvia, sino una lluvia del Espíritu, que era la verdadera agua viva que traería sanidad y restauración. La tierra se estremecía, y el pueblo, ungido por la presencia de Dios, comprendía que este era el momento que cambiaría el rumbo de su historia. La viuda, radiante, vio cómo la transformación se extendía entre ellos. Dios no solo ha restaurado nuestra provisión, sino también nuestras almas. Seremos luz y sal en esta tierra. Testificaremos de su fidelidad. La multitud, alimentada por la esperanza y el fervor de fe, comenzó a salir en grupos. Comenzaron a contar su historia, a compartir las maravillas que Dios había hecho en sus vidas. Cada rincón de Sarepta se convirtió en un faro de luz, un lugar donde el amor de Dios se manifestaba y los corazones volvían a alinearse con su propósito, como se establece en 2 Crónicas 7 y 14, cuando se humillan y buscan su rostro, Dios escucha desde los cielos y sana su tierra. Así fue como, gracias a la obediencia y la fe renovada, la transformación de la viuda de Sarepta y de Elías se convirtió también en la transformación de toda una nación. El eco de sus risas llenaba el aire como testigos de la bondad de Dios. Mira al inicio de la historia, y observa cómo Dios puede cambiar no solo la vida de una viuda, sino el destino de un pueblo entero. Una historia de fe y milagro fue escrita en los corazones. Y así termina un capítulo, pero comienza un nuevo viaje. No esperes. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más historias bíblicas exclusivas. Tu apoyo es vital. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayuda a que más vidas sean tocadas por la palabra. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Juntos compartiremos la luz del amor de Dios.